Buenas cabres, bueno, como les dije hace algunos días, les tenía preparado, bueno, les iba a preparar, más bien dicho, un video sobre cosas de máximo y mínimos, que fue la última materia que vimos, pero no la ejercitamos mucho, por decir que prácticamente no la ejercitamos porque solo vimos pura materia. Entonces, en este video tengo pensado hacer varios ejercicios, más que ejemplos, ejercicios de la materia que vimos, para que nos sirva de ayuda para el control 2 del próximo martes. De hecho, probablemente también en la par, recordemos que tienen, después de esta evaluación del control, viene la par, la prueba, o la por, más bien dicho, sí, la por, que es la prueba opcional recuperativa, que le permite cambiar, por ejemplo, la nota de la PEP 1 de la PEP 2. Entonces, probablemente la por 1, o más bien dicho, la por 2, yo creo, es muy probable, al igual que el semestre anterior, que la materia que se evalúe sea una mezcla de la PEP 2 con el control 2. Entonces, por eso también se me hace importante hacer un video para ejercitar un poquito este tema de los máximos y los mínimos. Entonces, en principio, en este video tengo pensado hacer dos ejercicios especialmente relacionados a estudiar dos funciones. Bueno, cada ejercicio va a estudiar, por ejemplo, aquí una función. Entonces te va a hacer un ejercicio, este va a ser otro ejercicio. Y con cada una de estas funciones tengo pensado ver, bueno, toda la materia relacionada con máximo y mínimo, que es estudiar los puntos críticos, o más bien dicho, los extremos de estas funciones, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos, y también estudiar los intervalos de concavidad. Recordemos que en la última clase vimos el tema de la concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero en hacer dos ejercicios relacionados con esto, que sería, como digo, de esta función y de esta función. Y luego tengo pensado ver quizá unos tres ejercicios que son de la guía de la coordinación, de aplicación de esta materia. Y bueno, ahí después lo vamos a mencionar un poquito más en detalle a qué me refiero con esa guía. Entonces, bueno, partamos con este ejercicio uno. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos una función, bueno, aquí más bien dicho dos funciones. Primero vamos a estudiar esta función de acá. Y con esta función nos piden estudiar todas estas cosas de acá. Sus puntos críticos, sus intervalos de crecimiento y decrecimientos, sus máximos y mínimos y sus intervalos de concavidad. Entonces, veamos el primer caso. En este caso, el punto A. El punto A nos dice, bueno, de hecho voy a escribir por aquí la función f de x igual a x por x medio menos 5, 4. Entonces, bueno, esto es un 4, no parece mucho un 4, pero es un 4. Ya, lo primero que nos piden serían los puntos críticos. Entonces, siempre los puntos críticos se calculan de la derivada de esta función. Uno encuentra la derivada y luego uno busca los x de forma tal que la función, bueno, que la pendiente de la función, es decir, la derivada, se haga 0. Entonces, primero encontremos la derivada. Siempre hay que encontrar primero la derivada para los puntos críticos. Entonces, vamos aquí con el a. Entonces, para eso, como dije, vamos a estudiar la derivada de esta función. Entonces, recordemos que derivar una función, en este caso esta función de acá, sería, bueno, derivar todo eso. Y fíjense que aquí tengo una multiplicación de funciones. Tengo, por ejemplo, esta función por esta otra función de acá. Bueno, toda esta función de acá. Entonces recordemos que cuando tenemos, cuando tenemos una multiplicación y queremos derivar esa multiplicación de funciones, entonces siempre hay que aplicar una formulita. Que de hecho voy a poner aquí como recordatorio. Como ejemplo, si tengo dos funciones, digamos h de x y no sé, l de x. Dos funciones. Y calculo su derivada, entonces siempre va a ser la derivada de la primera por bueno, de la primera función por la segunda sin derivar. Y luego la primera no la derivo y derivo la segunda. Siempre tengo que aplicar esta formulita cuando es una multiplicación de funciones. Entonces en este caso nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como la derivada de lo primero por lo segundo que no derivamos y luego hacemos una suma, multiplicamos aquí la primera función sin derivar y ahora vamos a derivar la segunda. Entonces ponemos acá x medio menos 5, 4 y eso lo vamos a derivar. Entonces, bueno, la primera derivada acá, súper sencilla. La derivada de x en este caso es 1. Entonces todo acá se nos hace 1. Bueno, si no se acuerdan por qué, recordemos que siempre, por ejemplo, que tengo la derivada
de un polinomio, por ejemplo, de x a la n. Entonces, en este caso, lo que hace es que ese exponente baja y queda x a la n menos 1, que es una cosa de ese estilo. Entonces, en este caso, si tengo x a la n, la única opción, bueno, cuando aplico esta regla, es que justamente la derivada se convierta en 1. Entonces nos quedaría, por ejemplo, si aquí tengo un 1, entonces bajaría después el 1, y después sería 1 menos 1, y nos quedaría, bueno, x elevado a 0. Y en este caso, bueno, vamos a suponer en este caso que el x sea distinto de 0, entonces cualquier cosa elevado a 0, sabemos que es 1. Entonces por eso que se nos hace 1 esta parte de acá. Y bueno, aquí la misma idea. Aquí también tenemos una especie de polinomio y podemos aplicar aquí la regla de la cadena. Porque tenemos una potencia y luego tenemos una función adentro de esa potencia. Entonces tenemos una composición de funciones. Entonces, esta parte de acá, bueno, de hecho, escribámosla con rojito. Esta parte de acá nos quedaría 4 por, nuevamente, bajamos la potencia, de acuerdo a todo acá, de acuerdo a esta cosa de acá. Bajamos la potencia y nos quedaría x medio menos 5, 4 menos 1. Recordemos que hay que restarle un numerito a la potencia. Y luego, por regla de la cadena, tenemos que derivar lo que se encuentra adentro de la potencia. Entonces, en este caso sería derivar esta cosa que se encuentra acá. Y justamente esto sería nuevamente derivar un polinomio. En este caso, simplemente, de acuerdo a esta derivada, estaríamos derivando esta expresión de acá y esta expresión de acá. Esta expresión se nos hace 0 porque es una constante. Entonces, esta parte de acá no nos va a interesar. Y derivar esta parte de acá simplemente significa derivar el x. Y sabemos que nuevamente la derivada de x es 1. Entonces sería 1 dividido en 2. Entonces nos quedaría 1/2. Entonces toda esta derivada acá se vuelve 1/2. Y bueno, de hecho, aquí podemos incluso simplificar un poquito más. Fíjense que ese 2 de acá, este 2 de acá se va a simplificar con ese 4 de ahí. Entonces este 2 desaparece y este 4 acá se vuelve 2. Y ahora juntamos todo. Entonces esta función nos quedaría como, de hecho, escribirla un poquito más abajo. Entonces la función derivada nos quedaría como esto de acá, x menos, o sea, x medio menos 5, 4, más x por, bueno, toda esta expresión de acá, x por esta parte de acá. Entonces nos quedaría 2x, x menos, o sea, x dividido en 2 menos 5 elevado a 3. 3 porque recordemos que tenemos 4 menos 1. Entonces nos quedaría esta expresión de acá. Que de hecho incluso se puede simplificar, bueno, más que simplificar, se puede arreglar un poquito más. Fíjense que aquí hay varios factores en común. Tenemos aquí esta expresión de acá con esta expresión de acá. Entonces nos quedaría esto elevado a 3. Y adentro nos quedaría x medio menos 5 más 2x. Entonces nos quedaría de esta forma. Aparece esta expresión de acá porque aquí tenemos elevado a 4. Entonces cuando factorizamos por x, bueno, cuando factorizamos toda esta cosa por algo elevado a 3, entonces me termina sobrando aquí un cierto binomio. Entonces por eso es que me queda este binomio acá. Y podemos sumar ahora eso con eso. Entonces nos quedaría x medio 5 cubo y nos quedaría 5 medio x menos 5. Si no me equivoco. Sí, está bien. Y incluso podemos factorizarlo, arreglarlo más todavía, porque podemos... no, de hecho, dejémoslo así. No nos compliquemos tanto la vida. Entonces, aquí tenemos la derivada de la función. Ahora, nuevamente, nos están pidiendo los puntos críticos. Entonces, recordemos que los puntos críticos son todos los x que hace que justamente la derivada de la función se vuelva a 0. Entonces, ahora los puntos críticos... hay que encontrar todos los x, pongamos acá, se encuentran todos los x tales que esta cosa de acá se nos vuelva a 0. Tenemos que encontrar ahora estos x de acá que justamente hacen que la derivada se vuelva a 0. Entonces en este caso, en otras palabras, significa que vamos a tener que ver que esta cosa acá se haga 0. Entonces esto de acá tiene que ser igual a 0. Entonces nos quedaría x medio menos 5 cubo 5x medio menos 5 igual a 0. Entonces veamos qué x justamente satisfacen esta ecuación de acá.
Entonces, nuevamente, tenemos una multiplicación acá de cosas que se hacen cero. Entonces, recordemos que cuando tenemos una multiplicación de cosas que se hace, que nos da de resultado cero, solo tenemos dos opciones. O esta expresión de acá es igual a cero, o esta expresión de acá es igual a cero. Solo tenemos esas dos opciones. Entonces, esto acá es equivalente a decir que la primera expresión, esta primera expresión, se nos hace cero, pongamos acá, o esta segunda expresión se nos hace cero. O esta segunda expresión de acá se nos hace cero. Entonces, de esta parte acá, simplemente hay que despejar el x. Bueno, esto está elevado al cubo, pero que toda esta expresión elevada al cubo sea igual a cero significa que lo de adentro de este cubo tiene que ser igual a cero. Entonces esto es lo mismo que decir que x medio menos 5 es igual a 0. O aquí incluso podemos podríamos dividir por 5. Si dividimos por 5, entonces nos quedaría x medio menos 1 igual a 0. Entonces ya, esto está súper fácil. Esta expresión de acá nos da x igual a 10 y esta de acá nos da x igual a 2. Entonces esto es equivalente, escribámoslo aquí abajito. Esto es equivalente a decir que x vale o 10 o vale 2. Entonces, estos serían los únicos puntos críticos de mi función. Es decir, estos son los únicos numeritos que al ingresarlos justamente en la derivada, hace que toda esta cosa de acá se vuelva a cero. Es lo único punto. En otras palabras, son los únicos puntos donde la pendiente de la recta tangente se hace cero. Entonces, por ejemplo, voy a tener una función y en algún punto, por ejemplo, aquí en el 2, va a ser que justamente la derivada se haga cero. Es decir, aquí la recta tangente va a ser con pendiente cero, va a ser horizontal. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, por acá, en el 10. También la pendiente, bueno, la pendiente de la recta tangente también se va a hacer cero. Entonces algo así va a ocurrir con esos puntitos de ahí. Entonces estos serían mis dos puntitos críticos. Entonces, bacán, encontramos los dos puntos críticos. Ahora, ¿qué otra cosa nos piden? Nos están pidiendo estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces recordemos que cuando hablamos de intervalos de crecimiento, estamos estudiando los sectores donde la derivada es positiva o la derivada es negativa. En otras palabras, significa decir que o la pendiente es positiva o la pendiente es negativa. Porque recordemos que de acuerdo a cómo se comporta la pendiente, es justamente, estaríamos estudiando si la función está creciendo o está decreciendo. Entonces, en este caso, pongamos acá. Entonces ahora B, hay que estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Entonces, en otras palabras, significa estudiar todos los X, hay que estudiar todos los X donde justamente esto se hace positivo. Y vamos a estudiar todos los X donde esto se hace negativo. Cuando estudiemos esto, estaríamos estudiando la parte del crecimiento. Y cuando estudiemos esto, estaríamos estudiando la parte del decrecimiento. En otras palabras, significa ver cuándo esta función es mayor que 0 o esta función es menor que 0. Y eso ya lo hicimos al principio del curso. De hecho, lo hicimos con inecuaciones. De hecho, esto es una inecuación en otras palabras. Y aquí ya está súper sencillo porque esto ya está de alguna forma factorizado. Entonces, de hecho, ya tenemos esto en términos de las raíces de este polinomio. Así que estudiar justamente esta inecuación, ya sea positiva o negativa, se reduce todo a estudiar esta tablita, esta clásica tablita que siempre hacíamos con los signos. Entonces estudiemos la tablita, veamos dónde es positiva la tablita, dónde es negativa, y de acuerdo a eso estaríamos encontrando esto o esto. Entonces todo se reduce a lo que hicimos al principio de la clase, o sea, al principio del semestre. Entonces, escribamos para acá esta misma función, vamos a copiarla porque la vamos a ocupar. Y dejémosla por acá. Entonces ahora hagamos la tablita. Hagamos la tablita de esta cosa de acá. Entonces la tablita sería una cosa así, una cosa así, una cosa así y una cosa así. O sea, aquí vamos a poner menos infinito. Vamos a colocar el punto crítico 2. Vamos a colocar el punto crítico 10. Recordemos siempre en orden de decreciente a creciente con los numeritos. El 2 y el 10. Y ponemos acá infinito. Lo menos infinito simplemente para darle digamos, un sentido de dirección a esta cosa. Voy desde algo muy pequeño a algo muy grande.
Y aquí arreglamos un poquito esto. Aquí vamos a colocar x menos 2. Aquí vamos a colocar x menos 10. Este x menos 2 es lo mismo que esto acá, por si acaso. Recordemos que esto, por lo que vimos, es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto. Y recordemos que esto es lo mismo que x menos 2. Entonces por eso que aquí coloqué x menos 2. Y lo mismo con esto. Estudiar esta parte de acá es lo mismo que esto. Que al fin y al cabo, nuevamente, esta parte de acá, el cubo, es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto. Y justamente esto es lo mismo que x menos 10 igual a 0. Entonces en este caso, por eso que aquí puse x menos 10. En otras palabras, esto está representando esta parte de acá. Y esto está representando esta parte de acá. Y luego la multiplicación de todo eso, es decir, la multiplicación esto con esto, nos daría justamente la derivada. Entonces aquí vamos a colocar la derivada de la función. La derivada de la función. Vamos a reducir un poquito esta cosa acá. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y ahora veamos los signos. Entonces, en este caso estamos estudiando este binomio de acá. Este binomio nos dice que tenemos, bueno, con respecto a este puntito de acá, antes del 2, o en el intervalo del menos infinito hasta el 2, esto se hace negativo, ¿cierto? Entonces toda parte nos va a dar negativa. Luego, entre el 2 y el 10, cualquier numerito que se encuentre en ese intervalo, al reemplazarlo acá, nos va a dar positivo. Y lo mismo acá, también nos va a dar positivo. Ahora si estudiamos el intervalo, nuevamente este intervalo acá, pero con este binomio de acá, si reemplazamos cualquier numerito que se encuentre en este intervalo, entonces esto siempre se va a hacer, nos va a dar algo negativo. Lo mismo va a ocurrir acá, también va a ser negativo. Y luego si ingreso cualquier numerito que se encuentre entre el 10 y el infinito, acá me va a dar positivo. Y ahora simplemente veo la multiplicación. Entonces tengo algo negativo, sería esta parte de acá. Algo negativo sería esta parte de acá. Entonces negativo con negativo, porque tenemos aquí una multiplicación, sería positivo. Luego la parte de acá, positivo con negativo, negativo. Y luego positivo con positivo, positivo. Entonces, en otras palabras, en este intervalo de acá, cuando hago esta multiplicación de cosas, me va a dar positivo. Luego cuando me encuentro en este intervalo acá, esto con esto me va a dar algo negativo, siempre. Y luego en este intervalo acá, cuando hago multiplicación de esto con esto, me da algo positivo. Entonces, ¿qué significa? Significa que la derivada va a ser positiva en este intervalo y en este intervalo acá. Y va a ser negativa acá. Así que aquí vamos a tener crecimiento y aquí vamos a tener un decrecimiento de la función. Y bueno, y en esta parte acá ya la estudiamos, van a ser justamente los puntos críticos, donde la función, bueno, en este caso la derivada de la función se hace 0. Este punto acá y este punto acá. Entonces, pongamos acá el intervalo de crecimiento. Serían todos los x que se encuentran entre el menos infinito hasta el 2, unión desde el 10 hasta el infinito. Recordemos que unión porque estamos juntando esto con esto. Estamos pegando esos dos intervalos. Y el intervalo de decrecimiento sería todo lo contrario. Sería justamente esta parte de acá. Sería entonces todos los x que se encuentran entre el 2 y el 10. Y recordemos que en este caso no estamos considerando los puntos 2 y 10 en ninguno de estos intervalos acá. Porque recordemos que estamos viendo dónde esto es... La derivada es positiva o la derivada es negativa. Pero no son menor o igual o no es mayor o igual. Recordemos que la parte de la igualdad la vimos aquí, en los puntos críticos. Entonces, en esos puntitos lo estamos considerando acá. No lo estamos considerando acá, por si acaso. Entonces, de hecho, este estudio acá ya nos está permitiendo ver cuáles serían incluso los máximos y los mínimos de esta función. Porque si nos acordamos un poquito de hecho, vamos a la parte C. Vamos directo a la parte C. Ya estudiamos la parte de los crecimientos. O sea, crecimiento y decrecimiento. Habíamos visto un criterio en la clase que nos daba información sobre los máximos y los mínimos en ciertos puntos. Habíamos visto, por ejemplo, que si en un cierto punto pasamos de una pendiente que fuera negativa y pasamos a una pendiente positiva, entonces en ese punto teníamos un mínimo. En cambio, si en un punto pasamos de una pendiente positiva a negativa, entonces ahí tenemos un máximo. Entonces justamente eso va a ocurrir acá. Fíjense que aquí en un principio tenemos una pendiente positiva y luego en este puntito de acá tenemos una pendiente negativa. Entonces pasa de positivo pasa a negativo. Entonces va a ser una cosa como así.
está positivo, 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 llega hasta acá, al 2, y luego se vuelve negativa la pendiente. Entonces eso nos dice que tenemos un máximo en el punto 2. Y aquí va a ocurrir todo lo contrario en el 10. En un principio tenemos pendiente negativa, 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 de acuerdo a esto de acá. Luego llegamos al 10 y ahora luego del 10 tenemos una pendiente positiva. Entonces va a ser pendiente positiva, positiva, positiva. Entonces en otras palabras nos están diciendo, de acuerdo al criterio que vimos en clase, que en ese punto 10 vamos a tener un mínimo local. Entonces, vamos acá, de acuerdo al criterio visto en clases, en x igual a 2, de hecho pongamos acá x0 igual a 2 para que sea un punto fijo. En x0 igual a 2 se alcanza un, ¿qué les dije? Un máximo. Eso me había olvidado, un máximo. En este caso pongamos un máximo relativo. O también se le llama local. Tengo esas dos formas, esos dos sinónimos. Máximo relativo local. Y en x1 igual a 10 se alcanza un máximo, no, mínimo. Habíamos dicho que era mínimo. Un mínimo relativo. O también se le llama un mínimo local. Esto igual lo podemos confirmar con la segunda derivada. De hecho, ahora tenemos que calcular la segunda derivada para la parte de los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Entonces, igual podemos calcular la segunda derivada y luego, con esa segunda derivada, podemos evaluarla en estos dos puntitos, en el punto 2 y en el punto 10. Y ver qué signo nos da. Si nos da como ejemplo, bueno, por ejemplo, calculemos la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada y luego, por ejemplo, evaluamos en el 2. Entonces, si nos da negativo, nos estaría confirmando también que justamente ahí se alcanza un máximo de la función. Y si la segunda derivada lo evalúo en el 10 y me da positivo, eso significa que alcanza un mínimo relativo en ese puntito. Entonces, la segunda derivada nos permite confirmar justamente este criterio que vimos en clase. Pero primero calculemos la segunda derivada, estudiemos los intervalos de concavidad, que es lo que nos interesa. Ahí en la parte de evaluarlo en esos puntitos que les dije recién, eso lo hacen ustedes porque a mí me da lata. Pero eso, simplemente evaluar. Pero primero calculemos la segunda derivada. Entonces, pongamos acá D, sería intervalos de concavidad. Entonces, habíamos visto en clase que los intervalos de concavidad están relacionados en cómo crece o cómo decrece la pendiente de la función. No la función en sí, sino la pendiente de la función. Cómo va pasando de una pendiente quizás negativa a positiva, ahí estaríamos haciendo crecer la pendiente, o pasamos de una pendiente negativa, o de una pendiente positiva a negativa, ahí estaría decreciendo la pendiente. Cuando ocurren cosas como esa, estamos hablando de la concavidad de una función. De concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Y como digo, para estudiar cómo crece o decrece una pendiente, en este caso vamos a hacer el mismo estudio que hicimos con los intervalos de crecimiento. Vamos a derivar la pendiente. Derivando la pendiente, vamos a ver si su derivada positiva o negativa en cierto intervalo, y justamente ahí estaríamos viendo los intervalos de concavidad. Entonces, por eso es que uno calcula la segunda derivada de una función, para estudiar los intervalos de concavidad. Entonces ahora, como digo, calculamos la segunda derivada. Entonces, bueno, de hecho, no me acuerdo cómo era la derivada. Copiamos esta cosa acá. Entonces, esto de acá lo voy a dejar así. Vamos a sacar toda esta parte acá que no me interesa. Entonces, ahora calculemos la segunda derivada de esta cosa acá. Entonces va a ser súper sencillo. De hecho, va a ser la misma regla. Simplemente vamos a, cuando derivemos esta cosa acá, de hecho, escribamos acá, cuando ahora calculemos la segunda derivada, simplemente va a ser nuevamente derivar un producto de funciones. Entonces, en otras palabras, vamos a copiar todo esto acá. Vamos a estar derivando el producto de dos funciones. ¿Por qué? Porque aquí tengo una función por otra función. Entonces, nuevamente vamos a tener que aplicar esta regla de acá. Esta de acá. Nuevamente vamos a tener que aplicar eso.
Entonces, bueno, voy a simplemente colocar aquí la derivada para no estar haciéndola de nuevo porque va a ser mecánico, va a ser lo mismo. Así que simplemente va a aparecer por magia. Entonces, aquí ya tenemos la derivada. Ya está súper simplificada. Entonces, bueno, nuevamente, si ustedes derivan esto con la regla del producto, van a obtener esto acá, luego de simplificarlo un poquito. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que, de acuerdo a esta nueva función, vamos a tener que estudiar, como digo, los intervalos de crecimiento, o sea, de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, y los puntos de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión se van a obtener de acuerdo a en qué puntos o en qué x esta función de acá se hace 0. Aquí se ve súper fácil que, bueno, si vale 4 el x se me hace 0 y si vale 10 el x también se hace 0. Entonces ahí de hecho ya tengo los dos puntos de inflexión. Aunque recordemos que para un punto de inflexión, aparte de la condición de que la segunda derivada se tiene que hacer 0, es necesario que justamente en ese punto exista un cambio de concavidad. Es decir, por ejemplo, en ese punto pase de una concavidad positiva o una concavidad hacia arriba a una concavidad hacia abajo. O al revés, pase de una concavidad hacia abajo hacia una concavidad hacia arriba. Tiene que haber un cambio de concavidad en ese puntito. Como la misma idea de lo que hicimos acá. La misma idea, por ejemplo, que hicimos acá cuando estudiamos el criterio de crecimiento y decrecimiento. O sea, para el, por ejemplo, cuando le dije el criterio de lo máximo y lo mínimo, la misma idea. Por ejemplo, en un puntito veíamos si la pendiente se volvía positiva o negativa. La misma idea acá. Estamos viendo que la segunda derivada se vea positiva o negativa en un cierto puntito. Entonces pongamos acá que tenemos dos puntitos. Entonces vamos a tener aquí dos puntos de inflexión. Puntos de inflexión, pongamos acá x, pongamos acá x2. X2 en este caso va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros, bueno, en otra palabra, lo que realmente habría que hacer sería ver dónde esta cosa se hace 0. Entonces habría que resolver aquí un sistema o sea, no un sistema, habría que resolver una ecuación donde esto acá se hace 0. Pero nuevamente es el mismo análisis que como les dije recién, hace un ratito cuando estudiamos los puntos críticos incluso. Cuando estudiamos los puntos críticos nos dieron dos opciones. O esto se hace 0 o esto se hace 0. Entonces cuando hacemos ese análisis, ahí nos damos cuenta que si esto es 0, nos está diciendo que aquí tenemos un punto, x4. Y si esto se hace 0, entonces la única opción es que x valga 10. Entonces ponemos aquí x3 vale 10. Entonces serían mis puntitos de inflexión. Y vamos a confirmar que sean puntos de inflexión cuando estudiemos ahora la concavidad. Cuando veamos que hay un cambio de concavidad justamente en estos dos puntitos de acá. Entonces, para hacer eso hay que hacer el mismo análisis que hicimos acá, con la tablita. Exactamente el mismo. De hecho, vamos a copiar esto de acá, para no estar haciendo la tablita a cada rato. Entonces, pongamos acá esto acá. Y en este caso tenemos un 4 y tenemos, bueno, el 10 no cambia. Tenemos un 10. Y vamos a eliminar esta cosa de acá. Vamos a eliminar esto. Y vamos a cambiar esto de acá por x menos 4, de acuerdo a esta parte de acá. Sería x menos 4. Bueno, por suerte el x menos 10 queda igual. Entonces queda el x menos 10. Y después sería aquí la segunda derivada. La segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería todo esto de acá. Entonces, mismo análisis. Antes del 4, en este intervalo entre menos infinito al 4, esta parte siempre va a ser negativa. Da igual que numerito yo ingrese en esta parte de acá, siempre va a ser negativa. Y luego va a ser positiva, con cualquier numerito que se encuentre en este intervalo de acá o en este intervalo de acá. Y la misma idea con el 10, como lo hicimos delante. Entonces esto sería menos, menos, más. Entonces esto nos daría la multiplicación de menos con menos sería más, la multiplicación de más con menos sería menos y la multiplicación de los dos más sería más. Entonces, significa que en esta parte de acá vamos a tener una segunda derivada positiva y en esta parte de acá también vamos a tener una segunda derivada positiva, mientras que en la parte de acá vamos a tener una segunda derivada negativa. Es decir, nuevamente, en este intervalo del menos infinito al 4, positivo, el intervalo de 10 al infinito, positivo, y del intervalo del 4 al 10, negativo. Entonces justamente se dan cambios de concavidad, se da un cambio de signo, porque fíjense, aquí estoy positivo y justo en este punto acá paso negativo.
y luego en este punto de acá paso de negativo a positivo. Entonces hay cambios de concavidad. Así que realmente estos sí son puntos de inflexión. Hay un cambio. Entonces, ¿qué significa? Significa que en este intervalo acá, como esto es positivo, entonces en este intervalo vamos a tener una concavidad hacia arriba. Entonces pongámosle aquí como una sonrisa. Parece que es una concavidad hacia arriba. Y en el intervalo acá, como es negativo, entonces esto va a ser concavidad hacia abajo. Y luego la misma idea acá. En este intervalo va a ser una concavidad hacia arriba. Entonces, escribamos acá intervalo de concavidad hacia arriba. Sería la unión de menos infinito hasta el 4 con el 10 hasta el infinito y intervalo de concavidad hacia abajo. De hecho aquí me faltó poner, y esto van a ser todos los x pertenecientes a este intervalo, y aquí van a ser todos los x pertenecientes al intervalo del 4 al 10. Y misma idea que dije delante cuando estábamos estudiando el crecimiento y el crecimiento. No estoy considerando los puntos 4 y 10 en ninguno de estos intervalos porque en esos puntos vamos a tener justamente los puntos de inflexión. Entonces, en esos puntos tengo este comportamiento y fuera de esos puntos tengo este otro comportamiento acá. Entonces, eso. Ahora veamos el segundo. Bueno, ya aquí estudiamos todo. Estudiamos todas las cosas que había que estudiar con esta función de acá. Entonces, estudiamos todo esto aquí. Ahora hagamos exactamente lo mismo con esta función. Aquí simplemente la idea va a ser exactamente la misma. Pero literal la misma. Vamos a tomar todo esto acá y vamos a estudiar cada una de estas cosas. Aquí tampoco es necesario que quizás vean esta parte del video, pero igual voy a hacer este segundo ejercicio para quizás más repaso. Para repasar esta primera parte, para que quede un poco quede un poquito más seguro con lo que estamos haciendo con esta materia. Pero como digo, no es tan esencial, porque como digo, va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahora con esta función de acá, estudiemos toda esta información. Así que coloquemos acá, bueno, de hecho copiemos la función. ¿Dónde está? Entonces otra materia, nada que ver. O sí, no sé. Aquí está. Entonces vamos a copiar. Y pongamos acá parte de la función g de x. Ya, entonces, nuevamente, misma idea. Ahora con esta cosa acá, estudiamos los puntos críticos. Entonces estudiamos los puntos críticos de esta función. Entonces, para eso hay que calcular la segunda derivada. Entonces, nuevamente misma idea. Tengo aquí, vamos a copiar, vamos a derivar toda esta cosa de acá. A todo esto, estas dos funciones que saqué, de hecho también son funciones que aparecen en la guía de máximo mínimo de coordinación. De hecho saqué toda esa guía, por si acaso. Porque a veces es común que se inspiren un poquito en esa guía a la hora de hacer las evaluaciones. Entonces por eso que saqué todo de ahí. Entonces, bueno, nuevamente tenemos una multiplicación de funciones. Entonces, multiplicación de funciones que estamos derivando, hay que aplicar regla del producto. La misma regla que aplicamos antes. Exactamente la misma. A veces quizás las funciones cambian porque a veces puede que tenga una división de funciones. Entonces quizás habrá que aplicar la regla del cociente en ese caso. En este caso lo hice solamente con estas dos funciones de la guía de la coordinación. Porque no encontré muchos puntos interesantes con las otras funciones que tenían división. Y de hecho la única que tenía división de funciones que era como interesante, es una que entró en la PEP del semestre pasado. Entonces esa está realizada, está la pauta por ahí. Y además tengo pensado quizá el día lunes hacer una clase de ejercicio y ahí ver esos ejercicios de la pauta, o sea, de la PEP del semestre pasado. Para más o menos, para que lo vean más en detalle y quizás si no entienden la pauta, entonces al menos lo vemos en clase, como digo, con más detalle. Entonces por eso que elegí estas dos funciones acá, porque son las que sentí que eran un poquito más interesantes y que tenían un poquito más de puntos, aparecían más puntos críticos y de inflexión. Las otras no aparecían tanto. Ese era un pequeño comentario. Entonces, nuevamente, misma idea, hacemos la derivada de lo primero.
Entonces primero derivamos esta cosa acá y no derivamos la segunda función. Y ahora hacemos todo lo contrario. Ahora no derivamos esta cosa acá, pero sí derivamos la segunda función. Entonces, súper fácil derivar un polinomio. En este caso, derivar un polinomio significa derivar esto, esto y esto. Esto claramente se nos va a hacer 0 porque es una constante. Y bueno, la derivada de x al cuadrado, súper sencillo, sería 2x. La derivada de x sería 1, entonces simplemente nos quedaría 5 medios. Y 2x. Más el... bueno, esto lo dejamos aquí tranquilito. Y ahora aplicamos regla de la cadena a la parte del exponencial. Entonces, primero derivamos el exponencial. Luego derivamos lo que se encuentra dentro de la exponencial, que sería 2x. Entonces derivar una exponencial, recordemos que no le hace nada, me lo deja igual. Entonces por regla de la cadena, primero el exponencial no sufre ningún cambio. Pero luego, por regla de la cadena, hay que multiplicar la derivada de lo que se encuentra adentro de la función exponencial. Entonces en este caso lo que se encuentra adentro, como dije, son 2x. Entonces esto sería derivar ahora 2x. Pero derivar 2x es súper sencillo, porque en este caso simplemente sería derivar x, que sería 1. Así que esta cosa acá se nos vuelve 2, simplemente. Voy a arreglar un poquito todo acá. Ahí sí. Entonces, ahora simplemente hay que reagrupar los términos. Súper, súper sencillo. Entonces, en este caso vamos a reagrupar. De hecho, vamos a factorizar por el exponencial. Entonces nos quedaría aquí el exponencial de 2x menos 5 medios. Y, bueno, el 2 multiplicando toda esta parte de acá. Entonces nos quedaría más 2x al cuadrado menos 5x más 1 medio. Entonces arreglamos un poquito más. Nos quedaría 2x al cuadrado por esta parte de acá. Luego junto esto con esto me daría menos 3x. Y luego junto esto con esto, que me daría menos 4 medios, si no me equivoco. Y menos 4 medios sería lo mismo que menos 2. Entonces, tenemos segunda derivada. Listo. Entonces, esto significa que la derivada de la función va a ser igual a toda esta cosa de acá. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuándo esta cosa se hace 0? ¿Para qué x esta cosa se hace 0? Entonces ahora hay que estudiar todos los x que hace que esto se vuelva a 0. Esto es súper sencillo. Súper sencillo. Porque en otras palabras significa ver que esta multiplicación se haga 0. Y nuevamente misma idea. Esto es equivalente a decir que o 2x es igual, o sea, el exponencial de 2x es igual a 0, o que todo ese polinomio de ahí se haga 0. Sabemos que la función exponencial es una función que es siempre distinta de 0. De hecho, es una función que siempre me entrega valores positivos para cualquier x del dominio. Y cualquier x del dominio, de hecho en este caso el dominio son todos los reales. Entonces da igual cuál real yo le ingrese a este exponencial, siempre va a ser algo positivo, distinto de 0. Entonces esto de acá nunca ocurre. Esto de acá nunca ocurre, porque sabemos que el exponencial siempre es distinto de 0 para cualquier x real. Para cualquier x de mi dominio de esta función. Alguien podría pensar, pero bueno, si uno aplica el límite de x tendiendo a menos infinito, entonces es 0. Pero claro, estamos estudiando ahí el límite de x tendiendo a menos infinito. Entonces, eso sería distinto. Estamos estudiando el límite, no estamos estudiando el dominio así de la función. Por si acaso. Y bueno, esta parte de acá también es súper sencilla de resolver. Entonces, simplemente sería resolver una cuadrática. Encontrar las raíces de una cuadrática. Entonces, si uno hace ese cálculo, nos daría que... Esto puedo dejarlo como... Bueno, de hecho, aquí voy a arreglar un poquito más. Esto voy a dejarlo como 2x al cuadrado menos 3 medios menos 1. Aquí factoricé por 2. Y esta cuadrática me quedaría como dos cositas. Igual a 0. Donde les da que x, de hecho tiene dos raíces, como dije. Dos raíces reales. Y una va a ser un medio. Bueno, menos un medio. Entonces aquí nos quedaría un medio. Y la otra raíz va a ser 2. Entonces aquí nos quedaría x menos 2. Entonces ahí tendríamos las dos raíces de esa cosa acá. Entonces esto acá obviamente, como les dije, me da que x es igual a menos un medio o x es igual a 2.
Entonces aquí tendríamos los dos puntos críticos de esta función de acá. Estos puntitos de acá, por si acaso, simplemente fue aplicando la clásica formulita de la cuadrática, la del menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido en 2. Esa clásica formulita ahí. Aquí simplemente lo coloqué para que no perdamos tanto tiempo calculando algo que ya saben calcular. Entonces, aquí tendríamos los dos puntos críticos, menos un medio y 2. Ahora que tenemos esos puntos críticos, de hecho pongamos acá puntos críticos, pongamos acá x0 igual a menos un medio y x1 igual a 2. Entonces ahora misma idea, hay que estudiar los intervalos de crecimiento. Estudiar los intervalos de crecimiento se reduce exactamente lo mismo que hicimos delante. En este caso sería justamente estudiar la tablita. Entonces, estudiando esta tablita de acá, bueno, en este caso ahora esto cambia a menos un medio y cambia a 2. Echamos clic todo acá. Como digo, esta parte la va a hacer más rápido, simplemente para que vayan confirmando cómo funciona esta cosa acá. De hecho, este ejercicio lo pueden ir haciendo ustedes quizá un poquito más en detalle. Y aquí, como digo, cambia esto a menos un medio. Esto aquí cambia a 2. Bueno, si tuviera más punto crítico, obviamente la tablita sería un poquito más grande. Esta parte de acá cambiaría a más un medio. Esto cambiaría aquí a menos 2. Y bueno, y la derivada de la función. En este caso la función g de x. Entonces, hacemos el mismo análisis y nos darían exactamente los mismos puntos. Luego, obviamente la función g de x sería con el exponencial. Bueno, sería toda esta cosa de acá. Entonces, si ustedes hacen toda esa multiplicación, nos daría justamente estos mismos signos de acá. Entonces, en este caso, súper sencillo. Nuevamente los intervalos de crecimiento serían en este caso x perteneciente desde el menos infinito al menos un medio, unión del 2 a el infinito. Ahí crece, justamente porque ahí es positivo. Y intervalos de decrecimiento. Intervalos de decrecimiento serían todos los x del menos un medio al 2. Entonces ahora siguiendo la misma idea, con los máximos y los mínimos, en este caso estamos en el A. Bueno, esta parte era el B, el crecimiento y decrecimiento. De hecho, veámoslo acá porque si no me pierdo. Claro, y ahora tendríamos que hacer el C. El C de máximo y mínimos. Entonces, misma idea. En este caso, como tenemos tenemos un crecimiento en un principio, significa que la pendiente está creciendo. La pendiente va a ser positiva en este caso. La pendiente en este caso va a ser positiva, positiva, positiva. Llegamos hasta el punto de acá y luego se vuelve negativa. Entonces, justamente cuando x tenga el valor de menos un medio, se va a alcanzar un máximo. Y cuando nos encontremos en la parte de acá, vamos a estar con una pendiente negativa y luego en el punto 2 pasamos a una pendiente positiva. Entonces, misma idea, de nuevo vamos a tener un mínimo, en este caso en el 2. Entonces, en este caso sería, pongamos acá, en x0 menos un medio, se alcanza un máximo, y pongamos acá relativo, o local. Y en x1 igual a 2, se alcanza un mínimo relativo. Nuevamente, esto se puede confirmar haciendo la segunda derivada. La segunda derivada de la función g. Y luego con esa segunda derivada evaluamos estos dos puntitos. Y de acuerdo a si el valor que nos entrega esa segunda derivada en esos puntitos son positivos o negativos, vamos a saber si es un máximo o un mínimo. Si nos da negativo, entonces va a ser un máximo relativo. Y si nos da negativo, entonces va a ser en este caso un mínimo. Entonces en principio, si nosotros esto de acá lo reemplazamos en la segunda derivada de la función, entonces el valor que nos debería entregar debería ser un valor negativo para que sea un máximo. Y para que sea un mínimo, este segundo puntito, entonces al evaluar en el 2, esto nos debería dar mayor que 0, para que sea un mínimo relativo. Entonces, como eso se lo dejo para que lo hagan ustedes. Ahora calculemos esta segunda derivada y veamos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Entonces
Entonces ahora habría que calcular la segunda derivada. Entonces, segunda derivada de qué cosa? De esta cosa de acá. Entonces, nuevamente regla del producto. Entonces, hay que sacar la derivada de esa cosa ahí. Entonces, significa sacar calcular la derivada de el exponencial. Este acá lo dejamos tranquilito. Más, ahora el exponencial lo dejamos tranquilito. Y derivamos esta otra cosa acá. Este polinomio que se encuentra acá. Entonces, luego de arreglar un poquito todo, de hecho, llegar y colocar en este caso el resultado, para que no perdamos tanto tiempo en eso. Entonces, si arreglamos un poquito los resultados, bueno, nos va a quedar un exponencial factorizado por ese exponencial. Y el polinomio nos va a quedar como menos 7. De hecho, voy a escribirlo al revés. Voy a escribirlo aquí como 4x al cuadrado menos 2x menos 7. Entonces nos quedaría de esta forma acá. Así que ahora, en este caso, analizar los puntos de inflexión y los puntos de concavidad sería justamente analizar dónde esto es positivo, dónde esto es cero y dónde esto es negativo. Entonces, primero veamos dónde esto se hace cero. Entonces, ver que esto acá se hace cero. De hecho, pongamos acá, ver que esto acá se haga cero. Justamente ver en qué punto justamente se cumple esto acá. Así que esto acá sería equivalente a analizar cuándo esta expresión de acá se nos hace cero. Misma idea que hicimos delante. Claramente el exponencial es algo distinto de cero. Entonces esto jamás se va a hacer cero. Así que esto incluso lo podemos sacar, lo podemos dividir sin ningún problema. Y nos quedaría una cuadrática, nos quedaría una ecuación cuadrática. Y analizar esa ecuación cuadrática, como digo, sería en este caso analizar las raíces de esa ecuación. Entonces esto acá va a ser equivalente a analizar x al cuadrado menos x medio menos 7 cuartos. Aquí llegué y dividí por 4. Sí. Nuevamente, me queda todo acá igual a 0. Y luego todo acá lo divido por 4. Si lo divido por 4 me queda justamente esta expresión de acá. Saqué el 4 para que no nos moleste tanto. Y aquí nuevamente habría que analizar las raíces de esta ecuación. Ya sabemos calcular raíces, así que simplemente las voy a colocar. Entonces, en este caso, nos quedaría dos raíces. Supongamos acá, una raíz sería x2 igual a, supongamos acá que esto va a ser equivalente a tener x2 igual a 1/4 menos 29 cuartos y x3 igual a lo mismo, pero que en este caso es positivo. Entonces serían las dos raíces. Esos dos puntitos ahí serían nuestros puntitos de inflexión. ¿Y por qué van a ser nuestros puntitos de inflexión? Porque justamente con estos puntitos acá, si nosotros los reemplazamos en la función, si nosotros reemplazamos estos dos puntitos en la función de acá, justamente nos va a dar 0. Y además va a cumplir la condición de que vamos a tener distintas concavidades cuando vayan pasando por estos puntos de acá. Que de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar la concavidad. Entonces en este caso nos quedaría nuevamente la misma idea. Analizar la tablita, ver dónde esta segunda derivada es positiva y dónde esta segunda derivada dónde es negativa y dónde es positiva. Entonces haciendo ese análisis de ahí, de hecho vamos a copiar la tablita de acá. Y como de nuevo son solamente son dos puntos de inflexión, o bueno, dos puntitos donde esto se hace cero, entonces en principio vamos a borrar estos puntitos de acá y cambiamos todo acá y aquí vamos a colocar 1/4 menos 29 cuartos y 1/4 más 29 cuartos. Y la media con la parte de acá, que vamos a colocar x menos 1/4 menos 29 cuartos. No sé, mucho 29 de ahí. Esto es un 29. Y la misma idea acá. Sería x menos x cuarto más 29 cuartos. Y bueno, luego multiplico todo. Multiplico todas estas expresiones de acá. Y les multiplico el exponencial. Y obtenemos el g de x. Bueno, el g prima, bien dicho. Y hacemos el mismo análisis y nos da exactamente los mismos puntos de acá. Nuevamente, como digo, este segundo ejercicio era más que nada para reforzar lo que hicimos anteriormente. Entonces, si ustedes lo hacen en detalle, se van a dar cuenta que son más o menos los mismos signos. Entonces, nuevamente aquí vamos a tener como esta parte positiva. Entonces vamos a tener concavidad hacia arriba, luego concavidad hacia abajo porque es negativo luego.
esta parte de acá, y luego concavidad hacia arriba. O sea, vamos a tener algo así. Entonces, misma idea, y en esos puntos vamos a tener justamente los cambios de concavidad. En este punto acá y este punto acá. Entonces, como tenemos cambio de concavidad positiva, o más bien dicho hacia arriba y hacia abajo, o en este punto acá de hacia abajo hacia arriba, y además en esos puntos se hace cero la segunda derivada, entonces justamente estos puntos acá van a ser puntos de inflexión. Y este intervalo acá con este intervalo acá va a ser intervalo de crecimiento hacia arriba, y en este intervalo acá va a ser intervalo de crecimiento hacia abajo. O sea, me habían dicho de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, me habían dicho. Que me enredo con las palabras. Entonces eso, misma idea. Entonces aquí para que no queden dudas, entonces intervalo de concavidad hacia arriba. En este caso serían todos los x que se encuentran entre menos infinito hasta, vamos acá, 29 cuartos. Unión desde 29 cuartos hasta el infinito. Y concavidad hacia abajo sería el otro intervalo. En este caso del 29 cuartos, coma, desde el 29, en este caso con el signo positivo. Entonces, esa sería la misma idea. Ahora, en otro ejercicio que quizá a ustedes le puedan entrar a la evaluación, obviamente van a ser quizá otras funciones, pero el procedimiento va a ser el mismo, va a ser exactamente el mismo. Tienen que analizar estas mismas concavidades, ver si hay cambio de concavidades, como se da en este ejemplo y en el ejemplo anterior, que de hecho era el mismo comportamiento, que lo hice, bueno, lo busqué a propósito que fuera con ese mismo comportamiento, para que vean que, bueno, para reforzar un poquito esta materia. Pero como digo, la idea es exactamente la misma. Quizá lo que va a cambiar con otras funciones es cómo van a estar derivando. Porque quizá ya no va a ser con regla del producto, pues quizá, como digo, con cociente, con suma, con otro tipo de cosas. Quizá tienen que ser otro tipo de regla de cadena a la hora de derivar. Pero luego analizar, por ejemplo, los puntos críticos, exactamente lo mismo. Luego analizar los intervalos de crecimiento, se reduce toda una tablita. Toda una tablita. Lo mismo con los intervalos de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Y analizar los puntos de inflexión. También se analizan con una tablita. Y de acuerdo a dónde se producen estos cambios de la concavidad es de dónde va a tener estos puntos de inflexión. Entonces, en principio eso. El día lunes, cuando estemos en clase, voy a hacer otra función con otro tipo de comportamiento. Pero como digo, la idea va a ser exactamente la misma. Exactamente la misma. Incluso podríamos graficar, pero eso prefiero hacerlo después en clase con un poquito más de calma. Como digo, quiero aprovechar de ver otro tipo de materia ahora. Entonces, ahora veamos algunos ejercicios de aplicación de esta cosa de acá. ¿Cómo podemos aplicar el maximizar o el minimizar alguna cosa en particular? Entonces, en este caso, como dije, delante me voy a estar basando en guías de la coordinación. Entonces, veamos un primer ejercicio. De hecho, pongamos acá en la siguiente página y veamos un siguiente ejercicio. Entonces, ahora vamos, como le dije recién, a analizar ejercicios de aplicación. Entonces, en este ejercicio de aplicación, aquí estoy ocupando el ejercicio 11 de la guía de coordinación y nos dice lo siguiente. Dice, bueno, tenemos un volante publicitario y nos están pidiendo que ese volante publicitario contenga 50 pulgadas cuadradas de zona de impresión. Entonces, vamos a tener un papel y, de hecho, bueno, aquí sale como el papel y en ese papel nos están pidiendo que, de hecho, esta zona negrita, esa zona negrita es la zona de impresión. Nos piden que el área de esa zona sea de 50 pulgadas cuadradas. Eso es una condición que nos están pidiendo. No sabemos muy bien la forma de este rectángulo. De hecho, podría ser perfectamente un cuadrado de 50 pulgadas cuadradas. Podría ser un triángulo, o sea, un rectángulo que sea achatado o puede que sea alargado. La cosa es que lo de adentro sea de 50 pulgadas cuadradas. Eso es lo primero. Nos están dando esa información, súper importante. Entonces, creamos acá. Esa zona de acá es súper importante. Y nos están pidiendo que, de acuerdo a esa zona de impresión, tenga un cierto margen de zona en la que no vamos a tener nada impreso. Entonces nos están diciendo que en esta parte de acá, tienen que tener margen de 4 pulgadas hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí vamos a tener 4 pulgadas hacia arriba, 4 pulgadas hacia abajo, de zona de no impresión. Y también hacia los lados, también vamos a tener un margen, en este caso de 2 pulgadas hacia los lados. Entonces, esa es toda la información que nos están dando. Tenemos una zona de impresión
que va a ser de 50 pulgadas cuadradas, y vamos a tener unos ciertos márgenes, en el que no vamos a tener nada impreso. Entonces, de acuerdo a esa información, nos están preguntando cuáles serían las dimensiones que harán que el volante, es decir, todo este volante, utilice el menos papel posible. Entonces nos están pidiendo minimizar la cantidad de papel. Bueno, aquí aproveché de arreglar un poquito habían problemas con la escritura del enunciado. Y bueno, es un pequeño paréntesis. Como digo, nos están pidiendo minimizar la cantidad de papel. Entonces, generalmente en este tipo de ejercicio, de hecho en todos estos ejercicios que ustedes vean en la guía o que incluso vean en las evaluaciones, hay que construirse funciones. Hay que construirse funciones que hay que minimizar o maximizar. En este caso, lo más común es que ustedes siempre, para construirse esas funciones, utilicen materia que ya conocen. En este caso, suele ser materia relacionada con figuras geométricas. Suelen ser estudiar áreas. Hay que correrse de las áreas de cuadrados, de triángulos, de rectángulos o de círculos o de semicírculos. Hay que acordarse generalmente del área de ese tipo de figuras o de los perímetros también de esas figuras. Y también cuando suele ser un poquito más complicado los ejercicios, también hay que acordarse de los volúmenes, ya sean cuadrados, o sea, de paralelepípedos, de cubos, de cilindros o cosas de ese estilo, de figuras más o menos conocidas que se hayan visto en el colegio. Entonces, de acuerdo a todo ese tipo de formulitas que uno se acuerda, se piden generalmente construir funciones. Entonces, de hecho, en este ejercicio vamos a utilizar el área. Vamos a utilizar el área de dos cosas. Vamos a utilizar el área del papel en sí y el área de la zona de impresión. Entonces nos están pidiendo minimizar el volumen. O sea, el volumen, minimizar en este caso un área. Nos están pidiendo, bueno, de hecho aquí salía que el volante, tal que el volante tenga menos papel. Entonces, en otras palabras, si todo esto es el papel, aquí vamos a tener una cierta área. Entonces, esa área justamente va a representar ese papel y nos están pidiendo minimizar ese papel. Y como nos están pidiendo minimizar ese papel, significa que tenemos que minimizar el área de este papel. Entonces, si logramos construir una función que represente a ese papel, estamos súper bien. Así que justamente esto lo vamos a hacer, como digo, con el área. Entonces, pongamos acá que vamos a tener un área de un papel, que en este caso, de hecho, las dimensiones las ponen aquí, por ejemplo, X, le llaman a toda esta parte de acá, y le llaman a toda esta parte de acá. Entonces, el área de todo ese papel justamente va a ser X por Y. Entonces, X por Y. Entonces, esta sería una información. Y tenemos que minimizar esta cosa de acá. El problema es que aquí tenemos dos variables. Tenemos X e Y. Entonces no podemos minimizar algo con dos variables, porque no sabemos cómo se hace eso. O sea, lo sabríamos si supiéramos materia de cálculo 3. Pero como no sabemos materia de cálculo 3, hay que aterrizar esto a cálculo 1. Y en cálculo 1 necesitamos solamente derivar una variable. Entonces vamos a tener que construir otra ecuación más que nos permita reducir esta formulita acá a solo una variable. Y esa función con solo una variable la vamos a minimizar o maximizar. Eso significa que vamos a tener que calcular la derivada, encontrar los puntos críticos y ver dónde se alcanzan los puntos de máximo y puntos de mínimo, de acuerdo a esta función de área. Entonces, aquí nos dan harta información. Esta información que de hecho marqué en la parte de acá. ¿Y qué nos dice esa información? Nos dice que el área, en este caso de la zona de impresión, tiene que ser de 50 pulgadas cuadradas. Entonces pongamos acá, tenemos otra información más, que en este caso sería la zona de impresión. Entonces vamos a poner el área de impresión. Y nos están diciendo que eso va a ser de 50 pulgadas cuadradas. No voy a colocar mucho en este caso las unidades, simplemente voy a colocar los numeritos, pero en este caso van a ser de 50 pulgadas cuadradas, ese área. Y podríamos arreglar un poquito esta formulita acá y escribirla en términos de X y de Y. Entonces fíjense, si toda esta es la zona de impresión, y justamente toda esta área van a ser 50 pulgadas cuadradas, podemos escribir, como ejemplo, esto y esto en términos de X y de Y. Entonces fíjense, si todo esto vale X, si todo esto acá vale X, esto va a ser X, pero sin este margen de acá y sin este margen de acá. Entonces, como cada margen vale 2, entonces va a ser x menos 2, que es lo mismo que x menos 4.
Entonces, esto de acá va a ser lo mismo que x menos 4. Nuevamente, este menos 4 es porque por este 2 de acá y por este 2 de acá. Se repite dos veces ese 2, entonces por eso aquí es menos 4. Entonces, por un lado, vamos a tener aquí x menos 4 por... Y la misma idea con esta parte de acá. Esta parte de acá sería y menos esta zona de acá y menos esta zona de acá. Entonces 4 menos 4 sería menos 8. Entonces sería y menos 8. Entonces toda parte de acá sería y menos 8. Entonces aquí tengo otra formulita. Otra formulita. Bueno, aquí me faltó ponerle un paréntesis. Y como digo, aquí tenemos otra formulita. Entonces vamos a utilizar esta formulita de acá para reducir esta a solamente una variable. Y de ahí vamos a construir una función de solo una variable. Y esa vamos a maximizar o minimizar. Y nuevamente, ¿por qué vamos a maximizar o minimizar esta de acá? Porque justamente esta representa el área del papel. Y justamente nos están pidiendo minimizar el papel. Entonces, aquí podríamos despejar el x o el y, en la que nosotros creamos. Y luego de despejar ese x y ese y, lo reemplazamos acá. Y ahí encontraríamos una función de solo una variable. Entonces, escribamos acá. Bueno, esta formulita de acá. Tenemos 50, x menos 4 y menos 8. Y como ejemplo, solo por azar, voy a despejar el y. Entonces, despejamos el y nos quedaría lo siguiente. En este caso voy a dividir por y menos 8. Obviamente estamos suponiendo que esta cantidad distinta de 0. Obviamente tiene que ser distinto de 0. Porque si no, no vamos a tener márgenes. Entonces en este caso, todo acá va a ser distinto de 0. Todo acá obviamente es distinto de 0. Entonces en este caso nos quedaría 50 y menos 8. Y nos quedaría x menos 4. Y ahora simplemente sumamos por 4. Entonces nos quedaría que x va a ser igual a 50 y menos 8 más 4. Entonces ahora esto lo vamos a... Espera, me conviene... Bueno, dejémoslo así. En este caso esto lo voy a reemplazar acá. Me lo estaba cuestionando un poquito porque nos quedó en términos... Bueno, cuando despejemos y lo reemplacemos acá, la función va a quedar en términos de y. Y uno está tan acostumbrado a dejarlo en términos de x las funciones, pero no cambia nada. La idea va a ser la misma. Entonces, bueno, ahora van a ver a lo que me refiero. Entonces, ahora esto de acá lo vamos a reemplazar aquí. Entonces nos quedaría ahora que el área del papel va a ser una función solo de y. Solo de y. Pues decía que esto era un poco lo raro, porque uno está tan acostumbrado a dejar esto en términos de x, entonces lo dejé en términos de y. Pero como digo, no cambia nada, solamente va a ser un tema de anotación, nada más. Entonces reemplacemos el x de acuerdo a esta formulita. Entonces nos quedaría 50 y menos 8 más 4 por y. Y esto es lo mismo que... espera, esto se puede arreglar un poquito más. Bueno, dejémoslo así, dejémoslo así. Se puede arreglar un poquito más, pero no tiene sentido tampoco. Entonces aquí tenemos una función del área del papel. En términos, en este caso, de este largo de acá, de largo y. Entonces aquí tenemos una función ahora a minimizar. Así que para poder minimizar esta función simplemente hay que hacer lo mismo que hemos hecho en las dos funciones anteriores. Simplemente vamos a tener que derivar esta expresión de acá, encontrar los puntos críticos. Y con esos puntos críticos, ver con cuál de esos dos puntos, o tres puntos, o los puntos que aparezcan, ver con cuál de esos puntos justamente tengo un mínimo. Porque justamente queremos minimizar la función. Entonces, ahora esta cosa de acá hay que minimizar. Pongamos acá minimizar o maximizar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ahora vamos a tener que derivar esta función en términos de y. Aquí estamos derivando en términos de y esta función. Porque nuevamente el y ahora es la variable. Entonces esto significa que vamos a tener que derivar toda esta expresión de acá. Y menos 8 por y. Entonces, bueno, nuevamente regla del producto. Derivamos uno primero. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a derivar este. Entonces sería 50 y menos 8 más 4. Lo derivamos por y luego derivamos la otra función. Sería más 4
y derivamos el i. Obviamente la derivada de i, sabemos que esto es 1, por lo que vimos delante, por los polinomios. Cuando es de grado 1 se vuelve una constante, en este caso 1. Y esta parte de acá, ¿cuánto nos quedaría? Para derivar en este caso, habría que derivar esto y habría que derivar esto. Entonces en este caso sabemos que la derivada de una constante es 0, así que esta parte no nos sirve de nada. Y solo nos quedaría la derivada de esta parte de acá. Entonces esta parte de acá sería la derivada de 50 y menos 8. Esto es lo mismo que derivar en este caso 50 por esto. Bueno, esto se puede derivar de muchas formas. Incluso podríamos aplicar regla del cociente para derivar esto de acá. Pero en este caso, fíjense que esto es lo mismo que derivar i menos 8 elevado a menos 1. Y aquí aplicamos en este caso la regla de la potencia para derivar. Entonces esto nos quedaría como 50. En este caso sería, bajamos el menos 1, que recordemos que bajamos la potencia. Y nos quedaría i menos 8 y menos 1. Y tenemos que restarle algo al exponente. Entonces en este caso hay que restarle siempre menos 1. Y nos quedaría algo así. Y luego por regla de la cadena hay que derivar lo que se encuentra adentro. Hay que derivar lo que se encuentra adentro en este caso, que sería esa parte de ahí. La derivada de esto, obviamente, es 1. Esto de acá es 1. Y arreglamos un poquito esta expresión. Esto nos quedaría como 50. Bueno, con ese signo negativo del menos 1 nos quedaría menos 50. Y esta expresión de acá la vamos a dejar en el denominador. Nos quedaría i menos 8 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque en este caso nos daría menos 2. Entonces esta sería la derivada. Y ahora reemplacemos. Reemplacemos cómo nos quedaría esta cosa de acá. Entonces sería la derivada de el área del papel sería menos 50 por i, porque acá hay un i, recordemos, dividido en i menos 8 al cuadrado, más toda esta expresión de acá. Recordemos que esto es 1, así que no nos importa mucho. Sería 50 más 4 y menos 8. Nos daría de esta forma. Ahora esta expresión la podemos arreglar un poquito más. Entonces, luego que la arreglo me quedaría de la siguiente forma. I menos 8, todo esto al cuadrado, 4 por i al cuadrado, menos 16i, menos 36. Por si acaso un i, porque parece como un 4, ahí sí. Entonces nos quedaría esta expresión para la derivada del área. Entonces ahora hay que encontrar los puntos críticos de esta expresión de acá. Entonces, recordemos que los puntos críticos serían en este caso analizar en qué i, justamente el área, bueno en este caso la pendiente del área, se hace 0. Entonces en otras palabras, esto equivale a ver que esta expresión de acá se haga 0. Entonces sería ver que esto, menos 36 y menos 8 al cuadrado, se haga 0. Esto equivale a decir que el denominador, o sea, que el numerador se haga 0. Entonces esto es lo mismo que decir que i menos 16 y menos 36 se haga 0. Y esto ya es súper sencillo. Esto simplemente equivale a ver dos raíces. Entonces vamos a tener una raíz, que de hecho voy a llegar y escribirla. Después la pueden calcular ustedes. Y la primera raíz sería menos 2 y la otra sería 18. Como digo, simplemente basta aplicar la cuadrática, o sea, encontrar raíces como una cuadrática como de toda la vida y después reemplazar los datitos que encontramos ahí. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Tenemos un punto crítico y tenemos otro punto crítico. Ahora, no tiene mucho sentido que trabajemos con este punto acá, porque recordemos que los i representan, bueno, en este caso, de acuerdo a este dibujito, representa una distancia. Bueno, más que una distancia, representa una altura, digamos la altura del papel. Entonces, no tiene mucho sentido que sea negativo esta parte de acá. Tiene que ser un numerito positivo. Entonces, tenemos que descartar el menos 2 y nos vamos a quedar con el 18 solamente.
nuevamente porque tenemos un número positivo acá y un número positivo acá. Entonces, este numerito de acá, en principio nos debería minimizar, o no, deberíamos analizar ahora la función de forma tal que en ese punto nos dé un mínimo. Si nos da un máximo, entonces significa que no vamos a poder minimizar el área, como nosotros queremos. Pero en principio esto tiene que minimizarlo. Entonces ahora veamos justamente que se alcanza un mínimo ahí. So, aquí tenemos dos opciones nuevamente. O lo hacemos analizando los intervalos de crecimiento alrededor de este punto, o lo hacemos analizando, en este caso, la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, ingresamos este puntito de acá, vemos el signo, y de acuerdo al signo, en este caso debería ser positivo para que se alcance un mínimo. Entonces tenemos esas dos opciones. Entonces, no voy a colocar mucho los cálculos en sí, voy a colocar más los resultados. Y voy a colocar los dos resultados. Voy a poner la tablita, el resultado que nos entrega por la tablita, y el resultado que nos entrega de acuerdo a la segunda derivada. Entonces pongamos aquí la tablita. Bueno, entonces aquí ya coloqué la tablita y, como digo, es el mismo análisis que hicimos en los ejercicios anteriores. Y como es el mismo análisis, entonces fíjense que aquí estamos en una pendiente positiva, 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 por esta parte de acá. Luego en el menos 2 pasa a ser, en este caso, negativa. Entonces aquí justamente se va a alcanzar un máximo. Así que tampoco nos interesa mucho ese punto ahí, como ya lo habíamos dicho antes. Y luego pasa de una pendiente negativa a una pendiente positiva. Entonces de negativa pasa a positiva. Entonces justamente se va a alcanzar un mínimo en este puntito de acá. Entonces solo por el análisis de la tablita, de acuerdo al criterio que vimos en clase, entonces sabemos que este punto de ahí va a ser un mínimo. Entonces de acuerdo a todo acá, vamos a tener que en i igual a 18 se alcanza un mínimo local o mínimo relativo de, en este caso, el área del papel. El área del papel en I. Y de hecho, si nosotros ingresamos ahora el valor en el 18, encontraríamos justamente el área que nosotros necesitamos para poder minimizar el papel de este volante publicitario. Ahora, si lo hacemos analizando la segunda derivada, para que sea un mínimo deberíamos obtener que la segunda derivada en ese punto 18 debería ser un valor negativo. Entonces, aquí de hecho le voy a colocar de inmediato la segunda derivada, que nuevamente se calcula de la misma forma de siempre. Entonces la segunda derivada, de hecho, aquí con un pequeño bosquejo, sería derivar toda esta expresión de acá. Sería derivar toda esa expresión de acá, que se puede hacer, de hecho, con regla del producto. Entonces, de hecho, quizá nos conviene hacerle un pequeño bosquejo para que se acuerden un poco de la regla del producto. ¿Qué no es la regla del producto? De hecho, pongamos aquí como un recordatorio. Por ejemplo, si tengo dos funciones, digamos una función h y l de x, l de x, obviamente ese l vamos a pedir que sea distinto de 0, así que funciona bien, digamos, en un cierto dominio. Entonces, bueno, esto acá lo estamos derivando. Aquí lo puse al cuadrado, pero estamos derivando. Entonces, por regla del producto, esto es igual a derivar la primera función, luego la segunda no la derivo, menos la primera no la derivo, pero ahora derivo la segunda. Y todo eso después lo divido en el cuadrado del denominador. Entonces, aquí no quería el cuadrado. Entonces, sí, en este caso tenemos la derivada justamente también de una división. Tenemos una división, o sea, tenemos una función y otra función. Esta sería, por ejemplo, el h, este sería el l. Entonces hacemos eso, aplicamos esa regla, nos quedaría lo siguiente. Aquí no lo voy a hacer explícitamente, voy a simplemente colocar el resultado. Ahí ustedes después lo pueden hacer en detalle. Entonces en este caso da 800 dividido en i menos 8 al cubo. Entonces ustedes hacen el desarrollo y les debería dar esto acá. Entonces fíjense que si nosotros la reemplazamos en esta segunda deriva el 18, justamente nos va a dar un valor positivo, que es justamente lo que estamos buscando para que se alcance un mínimo en ese punto. Entonces si nosotros reemplazamos acá el 18, bueno, menos 8 al cubo, lo de abajo nos va a dar 10, en este caso al cubo. Y esto de acá justamente sería lo mismo que 800 dividido en 1000. Recordemos que 10 elevado a 3 es 1000. Y bueno, esto acá obviamente es un numerito positivo. Podríamos simplificarlo un poquito más, pero es positivo. Entonces, como es positivo este numerito de acá, significa que en este puntito de acá se alcanza un mínimo.
Entonces tenemos estas dos formas de poder abordar los máximos o los mínimos de un punto. Entonces justamente hemos logrado minimizar la función. Y como digo, para poder encontrar el área que necesitamos, en este caso simplemente habría que reemplazar ese 18 en la función. En este caso la función de acá, la función del área del papel, que está acá. Aquí tendríamos que reemplazar el numerito 18. Lo reemplazamos acá, entonces lo reemplazamos acá y lo reemplazamos acá. Hacemos los cálculos, sumamos, restamos y nos daría un numerito, y ese numerito sería el área del papel ya minimizado. Y eso. Entonces, ahora hagamos otro ejercicio. Ya, entonces ahora hagamos un segundo ejercicio de aplicación. Entonces en este caso nos dicen lo siguiente. Dice, bueno, tenemos una ventana que tiene una forma de rectángulo de base X. Y está coronado con un semicírculo sobre una de las bases del lado de X. Entonces, ya, primero que todo, dibujemos la ventana. Entonces una ventana rectangular y va a tener como un semicírculo. Va a ser como una cosa así. Entonces, en este caso nos dicen que, bueno, la base va a ser X. Bueno, obviamente esta parte de acá va a ser X medio y X medio, de acuerdo a un semicírculo. Entonces, esto acá es como si esto fuera nuestro radio del semicírculo. Bueno, en este caso, creamos aquí que la altura va a ser Y. Entonces, digamos que esto acá va a ser Y, esto acá va a ser Y. Obviamente, bueno, hasta ahí. Iba a decir un poco más, pero avancemos primero en lo que nos dice el enunciado. Entonces nos dice, bueno, además de toda esta información de acá, el perímetro de la ventana es de 4 metros. Entonces el perímetro va a ser de 4 metros. De hecho, simplemente va a ocupar 4, no va a ocupar las unidades, porque tampoco no va a ser tan relevante para lo que se quiere del ejercicio, que es un ejercicio de máximo y mínimo. Entonces nos dicen que el perímetro es de 4. Entonces recordemos que el perímetro sería sumar eso, sumar eso, sumar eso y sumar eso. Sería sumar toda esa parte de ahí en el perímetro. Entonces sería X por la parte de abajo más 2 veces Y por estas dos partes de acá. Y el perímetro de este semicírculo. Entonces recordemos que el círculo, su perímetro, de hecho aquí un pequeño recordatorio. Pongamos un recordatorio por acá. Pequeño recordatorio, el perímetro, digamos, de un círculo es 2pi por el radio al cuadrado. Supongamos acá r al cuadrado. En este caso, como estamos hablando de un semicírculo, entonces debería ser la mitad de eso. Entonces, pongamos acá el perímetro de un semicírculo, bueno, en realidad de la parte de arriba del círculo, más bien dicho, va a ser pi por r cuadrado. No, de hecho aquí me estoy equivocando porque esto es sin el cuadrado. Ahí sí, el cuadrado cuando tenemos el área. Estoy confundiendo aquí las cosas. Entonces, eso. Entonces, para el perímetro de un círculo sería 2πr. Y para el perímetro de un semicírculo, en este caso, bueno, de la parte de arriba del círculo, sería la mitad. Entonces sería πr. Entonces, en este caso, el radio sería x medio. Así que en este caso, para nuestro caso, el perímetro de esa parte de arriba va a ser pi por x medios, justamente porque tenemos la mitad de la base, que es x. Entonces, hayamos sumado en el perímetro x más esos dos lados de acá, y ahora hay que sumar esa parte de acá, que habíamos dicho que va a ser pi medios por x. De hecho, esto lo podemos arreglar un poquito más, esto sería x1 más pi medio más 2i. Entonces, este va a ser nuestro perímetro. De hecho, vamos a poner acá ecuación 1. Tenemos que, bueno, vamos a tener que esta expresión de acá va a ser igual a 4. Entonces vamos a tener x1 más pi medios más 2i igual a 4. Esa primera ecuación. Y una segunda ecuación. ¿Qué otra cosa nos dice? Nos dicen, bueno, encuentre el área de la ventana en función de x. Entonces tenemos que encontrar un área. En este caso, el área, pongamos acá de la ventana. O de hecho, simplemente pongamos A. Va a ser el área de la ventana. ¿Y el área de la ventana cuál sería? Bueno, sería el área del rectángulo más el área del semicírculo. Entonces, el área del rectángulo sabemos que sería x por y. Súper sencillo. Y bueno, el área de un círculo, pongamos acá de nuevo como un recordatorio 2. Entonces, el área de un círculo,
Aquí va a aparecer el r al cuadrado que había colocado en antes. Sería pi por r cuadrado. Entonces, la mitad de un círculo, bueno, la mitad del área de un círculo, en este caso, ponemos acá del área, la mitad de ese, bueno, esto es como un semicírculo, aquí una especie de dibujito. Entonces la mitad sería justamente la mitad de todo acá. Sería pi por r cuadrado dividido en 2. Entonces en este caso vamos a tener acá pi medios por r cuadrado. Pero habíamos dicho que el radio justamente es x medio. Entonces todo acá va a ser x medio al cuadrado. Y esto es lo mismo que x al cuadrado dividido en 2 al cuadrado, que sería 4. Y 4 por 2 es lo mismo que 8. Entonces va a ser una cosa así. Esta sería el área de nuestra ventana. Y nos están pidiendo en este caso, en el ejercicio, ver si existe un área máxima. En otras palabras, si podemos maximizar esta área que se encuentra acá. Entonces, misma idea del ejercicio anterior. Tenemos una función que depende de dos variables. Depende de x e y, porque son dos cosas que no conocemos. Entonces vamos a tener que ocupar otra formulita para poder sacar, en este caso, una de estas dos variables. Como nos están pidiendo una función de la ventana, bueno, del área de la ventana en términos de x, vamos a sacar este y de y. ¿Y cómo vamos a sacar ese y de y? Con esta ecuación de acá. Pues siempre vamos a generalmente necesitar dos ecuaciones. Una para poder aniquilar de alguna forma una de las dos variables. Entonces con esta ecuación de acá vamos a aniquilar la variable y. Con aniquilar me refiero a que vamos a hacerla desaparecer de esta formulita de acá. Entonces si nosotros reemplazamos, bueno, si nosotros más bien dicho despejamos de acá el y, nos quedaría que el i sería igual a, bueno, 4 menos x, 1 más pi medios, para hacerte restando, y luego dividimos por 2. Entonces aquí nos quedaría esto dividido en 2. Entonces sería dividir 4 en 2, sería 2. Y bueno, ponemos acá x medio. Entonces este sería el resultado de despejar justamente el i de acá. Y este i ahora lo reemplazamos acá. Entonces esto nos daría lo siguiente. Nos daría que el área en función de x sería x por 2 menos x medios, 1 más pi medios, más pi octavos por x al cuadrado. Entonces voy a arreglar un poquito más. Nos quedaría 2x más x al cuadrado medios, 1 más pi medios y pi octavo por x al cuadrado. Que nuevamente se puede arreglar un poquito más. En este caso podemos factorizar por el x al cuadrado. Entonces nos quedaría x al cuadrado de ¿qué cosa? Nos quedaría aquí un medio porque acá hay un 2. Aquí nos quedaría pi cuarto porque este se multiplica con el medio, y pi octavo porque acá hay un pi octavo. Entonces nos quedaría de esta forma, que nos daría la siguiente forma final del área. Entonces sería x al cuadrado, un medio, y sumamos esta expresión con esta expresión de acá. Si sumamos esto nos daría, bueno, abajo un 8 y arriba sería 4pi más pi, esto sería 5 pi octavos. Entonces esto sería 5 pi octavos más 2x. Entonces aquí tenemos ahora el área en función de x. Y nos están pidiendo maximizar esta área acá. Entonces va a ser la misma idea del ejercicio anterior. En este caso no voy a desarrollarlo, se lo voy a dejar a ustedes. Pero es lo mismo. Ahora, esta función de acá hay que derivarla. Ustedes la derivan, encuentran los puntos críticos y con esos puntos críticos buscan el punto en el que se dé el máximo. Necesitan maximizar esta función de acá. No minimizarla, maximizarla. Si no encuentran puntos donde se alcance el máximo, entonces justamente no se puede maximizar. Pero si encuentran, entonces ese sería el máximo. Bueno, encontrarían un puntito X donde se alcance el máximo. Y el máximo como tal de la función sería esta función a evaluada en ese punto crítico que ustedes encontraron que es donde se alcanza el máximo. Entonces, como digo, es el mismo análisis del ejercicio anterior. Lo hacen con tablita después, cuando quieren estudiar el punto crítico, ver si es máximo o mínimo. Lo hacen con tablita o lo hacen con la segunda derivada. Hacen la segunda derivada de la función y evalúan en los puntos críticos y analizan los signos. Entonces, misma idea.
En este caso, lo importante de estos ejercicios es que ustedes aprendan a encontrar funciones, a construir funciones. Entonces, hasta ahora hemos hecho dos ejercicios en cómo se pueden construir funciones. Y aquí quizás ya pueden ver un patrón de que uno generalmente ocupa perímetros o áreas, cosas de ese estilo, para poder encontrar funciones en particular. Y luego esas funciones, como digo, se me fue la idea, maximizarla o minimizarla. Entonces, ahora hagamos otro ejercicio para que se entienda un poquito más la idea. Pero como digo, aquí simplemente la idea ahora sería así como un bosquejo. Estos acá tendrían que encontrar ahora los puntos críticos. Encuentran todos los X, tal que esto se haga 0. Y luego tienen que analizar si en ese punto se alcanza un máximo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con la tablita. Analizan dónde se alcanza los intervalos de crecimiento, intervalo de decrecimiento, alrededor del X, en este caso que encontraron. O la otra opción sería ver la segunda derivada. Ver la segunda derivada en el puntito. O los puntitos que encontraron. Y ver si son positivos o si son negativos. En este caso, como buscamos maximizar, hay que encontrar un máximo. Y encontrar un máximo significa justamente ver que en ese puntito se alcanza un valor negativo en la segunda derivada. Entonces, eso. Entonces tienen estas dos opciones para poder estudiar los máximos mínimos. Conmigo eso lo hacen ustedes como ejercicio. Vamos con otro ejercicio para construir otra función más. En este caso tomé el ejercicio 4 de la guía. Y nos dice lo siguiente. Dicen, bueno, hay un granjero que tiene 80 metros de malla. Entonces, con esos 80 metros de malla, planea encerrar un corral rectangular que se encuentra junto a un lago. Y nos dicen que al lado del lago no es necesario que se le pueda colocar una malla. No es necesario. Entonces nos están preguntando de cuáles serían las dimensiones de ese corral. Y bueno, ver las dimensiones del corral de forma tal que el área justamente que encierra ese corral tenga un área máxima. Entonces tenemos que maximizar un área. Al igual que el ejercicio anterior, hay que maximizar. Entonces, misma idea, hay que construirse una función de área en este caso, porque nos están pidiendo el área. Entonces, va a ser súper sencillo porque va a ser la misma idea. Hay que ocupar las fórmulas de perímetros y las fórmulas de área. Entonces, fíjense que aquí nos dicen que el granjero tiene 80 metros de malla. Entonces, en este caso, hay que ocupar toda esa malla. Hay que ocupar los 80 metros. Entonces, el perímetro tiene que ser justamente 80. El perímetro de esa malla. Entonces, el perímetro va a ser de 80 metros. Y, bueno, de hecho, hagamos acá un pequeño dibujito. Siempre ayudan los dibujitos. Entonces nos dicen que en este dibujito de acá, esta parte de acá, digamos que va a pasar un río. Bueno, dice que hay un lago en realidad, no un río. Entonces acá va a haber como un lago. Entonces en esta parte de ahí no necesitamos malla. Solo necesitamos malla en la parte de acá, en la parte de acá y en la parte de acá. Solo en esa parte de ahí. Entonces digamos que a esta parte de acá le vamos a llamar X. Así que esta parte de acá sería X. Y vamos a tener otra parte de acá que va a ser Y. Así que el perímetro, en este caso, va a ser, de acuerdo a este dibujito, sería 2x por esta parte de acá y esta parte de acá, más y. Más y. Solamente por esta parte de acá. Nuevamente, no sumo esto de acá porque me dice aquí que no es necesario colocar malla alrededor del lago. Entonces esta parte de acá no es necesario nada. Así que esta sería una formulita que vamos a obtener. Entonces, una formulita sería 80 igual a 2x más y. Entonces ya se deben estar dando cuenta que va a ser súper sencillo este ejercicio porque para el área, recordemos que en este caso el área, pongamos acá abajito, el área en este caso simplemente va a ser x por y. Sería esto por esto y nos daría toda esta área acá. Entonces, para poder dejar nuevamente esta función como una función de solo una variable, vamos a ocupar esta información de acá. Aquí nuevamente podemos despejar el x o el y realmente, da igual. El resultado tiene que ser el mismo con el área después. Con el área. Eso es importante. Con el valor del área va a ser el mismo. Entonces, aquí puedo despejar, como ejemplo, el i. Nuevamente voy a despejar el i y lo reemplazo acá. Y dejo ahora el área en términos de x. Entonces, aquí ocupamos la ecuación 1 y nos quedaría que ahora el área es una función de x. Entonces sería x por, y despejamos el i. El i lo despejamos de esta parte de acá. Y súper sencillo despejarlo. Y sería igual a 80 menos 2x. Simplemente hay que tirar este valor al lado restando. Entonces nos daría 80 menos 2x. Y esta sería el área a maximizar. Entonces, misma idea.
Ahora ustedes lo que tienen que hacer, que no lo voy a hacer yo, sino que eso se lo dejo como tarea a ustedes, tienen que tomar esta función y tienen que derivarla, tienen que encontrar los puntos críticos y luego analizar con esos puntos críticos dónde se alcanza el máximo o mínimo. Y nuevamente, para analizar máximo o mínimo se hacen o con el criterio de la tablita, analizando los intervalos de crecimiento y decrecimiento, o se puede hacer con la segunda derivada y toman los puntos críticos y lo evalúan en esa derivada. Entonces, aquí creo que ya se está logrando ver, o espero que se logre ver ya un patrón de más o menos qué es lo que uno tiene que hacer en este tipo de ejercicio. Hay que construirse al menos mínimo dos formulitas. Una de las formulitas va a quedar siempre igual a todo esto en términos de un numerito. Entonces va a ser una ecuación, en otras palabras. En cambio, la otra suele quedar en términos como de algo que no conocemos muy bien, en este caso el área. Entonces no queda en términos de un numerito como tal. Entonces esto es como muy común. Una formulita donde queda igual a numeritos, a un numerito. O sea, por un lado tengo variables y por otro lado tengo numeritos. Y otra fórmula que uno se construye que solo voy a tener variables y no tengo un numerito. Y generalmente esta es la función que uno va a tener que minimizar o maximizar. Entonces siempre son dos funciones, o sea, o dos, más bien dicho, dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones me construyo una función. Y esta es la función que uno tiene que maximizar o minimizar. Entonces vamos con otro enunciado. Y con esto ya termino. Ahora nos piden determinar las dimensiones que debe tener un cilindro. En este caso un cilindro que tiene volumen 1000 centímetros cúbicos. Y nos están pidiendo determinar las dimensiones de un cilindro con este volumen de forma tal que la superficie, incluyendo la base y la tapa, sea mínima. Entonces nos están preguntando cuál sería la superficie mínima, en otra palabra. Hay que minimizar una superficie de acuerdo a una información de un volumen. En otras palabras, nuevamente habrá que maximizar o minimizar, en este caso minimizar, como estamos hablando de una superficie, tenemos que minimizar un área. Entonces tenemos que construir nuevamente una función, en este caso una función para la superficie, y luego esa función habría que minimizarla. Habría que derivar, encontrar puntos críticos y ver en qué punto tenemos un mínimo. Entonces, nuevamente tenemos que construir dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones esperamos construir una función. Y esa función, como les dije recién, la maximizamos o la minimizamos. En este caso hay que minimizarla. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, bueno, determine las dimensiones del cilindro de volumen 1000. Entonces aquí tenemos una información súper importante. Nos están dando el volumen de un cilindro. Entonces hay que acordarse de cuál es la fórmula del volumen de un cilindro. Entonces supongamos que tengo, bueno, un cilindro. De hecho, voy a dibujarlo así. Pongamos algo así. Y tengo algo así. Tengo algo así. Y pongamos acá. Vamos a copiar esto de acá. Copy. Paste. Y lo pegamos por acá. Bueno, ahí quedó súper presente el cilindro. Ya, entonces, tenemos un cilindro. Pongamos aquí unas ciertas dimensiones. Digamos que el largo o la altura va a ser L. Digamos que va a ser L toda la altura de, en este caso, del cilindro. Y digamos que tiene un radio R. Entonces, tenemos esas dos variables. El radio y en este caso el largo del cilindro. Entonces, si tenemos estas dos variables, nos acordamos que el volumen de un cilindro va a ser el área por, en este caso, la altura, en este caso el largo. Entonces, en este caso recordemos que el área justamente viene dado por un círculo. Esta etapa de acá, de alguna forma, son círculos. Entonces, si nosotros quisiéramos el área de ese círculo, nos acordamos que esto sería pi por r cuadrado. Y lo mismo en la parte de acá abajo. Esto también sería, el área de esto sería pi r cuadrado. Entonces, el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado y por, en este caso, el largo de este cilindro, que sería por L. Entonces aquí tenemos una formulita. Y nos están diciendo que esta formulita tiene que ser igual a 1000. Entonces, esto de acá va a ser, primera ecuación, va a ser 1000 igual a pi por r cuadrado por L. Primera ecuación. Ahora nos faltaría otra ecuación más que también en principio debería depender de estas dos variables, de R y de L, del radio y del largo del cilindro. Luego juntamos esas dos ecuaciones y construimos una función. Entonces, otra cosa importante, como nos están pidiendo la superficie, hay que estudiar justamente esta superficie de acá, esta superficie de acá, y justamente la superficie
de vertical, digamos, del cilindro. Entonces, si quisiéramos estudiar como la superficie, vamos acá a la superficie, esto se reduce en tres cosas. Se reduce la tapa superior, bueno, pongamos acá la tapa superior y la tapa inferior, que van a ser dos iguales. Pongamos acá una, pongamos la otra, pongamos aquí otra, y en este caso, toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá debería ser un rectángulo. Sería una cosa así. Entonces esta va a ser para la parte 1, 2, 3. Entonces pongamos acá, esto va a ser la 1, esto va a ser la 2, y bueno, el 3 sería toda esta parte de acá. Entonces, obviamente estas dos tienen el mismo área. Entonces, como tienen la misma área, entonces esto va a ser pi r cuadrado, esta acá va a ser pi r cuadrado, y esta parte de acá, sabemos que el largo, en este caso sería L, entonces esto acá sería L, y la pregunta, bueno, si esto es L, ¿cuánto es esto acá? Esto acá justamente equivale a toda esta parte de acá, a toda esa parte de acá. Bueno, y esta parte de acá obviamente equivale a toda esta parte de acá. Entonces, esto, fíjense que es el perímetro de un círculo. Y recordemos que el perímetro de un círculo es 2πr. Así que toda esta parte de acá tiene que ser 2πr. Entonces, pongamos acá, ups, aquí borré todo. Este 3 lo vamos a dejar en otro lado. Pongamos acá 3. 3 me refería a que era esta superficie de acá. Entonces, habíamos dicho que esto de acá sería el perímetro. Sería esta parte de acá. Así que esto de acá nos quedaría como 2πr. Así que ya estamos listos. ¿Por qué? Porque el volumen, bueno, más bien dicho, la superficie de esta parte de acá sería esto. Ups, sería esto por esto. Entonces nos quedaría 2πr por L. Entonces la superficie total, nuevamente, nos están pidiendo minimizar la superficie incluyendo la base y la tapa. Aunque nos dicen la tapa, aunque esto igual me hace dudar, porque si dice la tapa, habría que, bueno, quizá el enunciado no está siendo muy específico, pero si dice la tapa en vez de las tapas, recordemos en principio que... Ah, no, ya, estoy hablando pura tontería. Estoy hablando pura tontería. Claro, dice incluyendo la base, esta sería la base, y la tapa, la tapa. Entonces, claro, la superficie está incluyendo esto, esto y esto. Allá tenía un pequeño lapsus de duda, porque hay ejercicios donde a veces dicen, bueno, no incluya, por ejemplo, la tapa. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que no incluye la tapa, solo dice que se considere esta parte de acá y se considere esta parte de acá, pero esta no se considera. Entonces, si llega a ocurrir eso con un ejercicio, entonces, por ejemplo, significa que a la hora de estudiar la superficie, estudiar el área de este cilindro o de cualquier otra figura geométrica, no hay que considerar esta parte de acá. Así que simplemente tendríamos que considerar estas dos de acá. Entonces, en un principio pensé que se trataba de un ejercicio de ese tipo, pero no. Nos están diciendo que se incluyen las dos cosas, se incluye ese y se incluye ese. ¿Esto en qué cambia? Cambia el hecho de estudiar ahora el área. Porque fíjense que el área, como ejemplo de este ejercicio, va a ser, bueno, este acá. Entonces va a ser 2 veces el área de un círculo. 2 veces porque estoy considerando estas dos. Más el área de este rectángulo acá, que va a ser 2πr por L. Entonces, esta sería el área o la superficie de todo nuestro cilindro. Como digo, lo que cambiaría si no en un ejercicio, como ejemplo, en un cierto enunciado, me dice que no estoy, como ejemplo, incluyendo la tapa, solamente estoy incluyendo la base, entonces tendría solamente esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, en la formulita ya no aparecería aquí el 2, ya no se estaría considerando 2 veces esto, sino que ahora solamente sería 1. Así que toda esta parte de acá ya no estaría. Y ahí cambiaría obviamente un poquito el resultado. Pues a la hora de, o sea, me refiero a la hora después de hacer el análisis de lo máximo y lo mínimo, cambiaría un poquito el resultado. Entonces siempre hay que tener ojo con lo que nos está diciendo el enunciado. Aquí yo había casi leído mal y me asusté un poquito, pero no, estaba bien. Se consideran, en este caso, las dos partes, la base y la tapa. Entonces eso, tenemos una formulita, en este caso sería la del volumen, y tenemos la del área. Así que ahora simplemente hay que juntar las dos y estamos listos. Tenemos la función que hay que maximizar o minimizar. Entonces en este caso, podría... Así solamente al azar voy a elegir despejar el L. Despejo el L y lo voy a reemplazar acá. Entonces, de acuerdo a esta primera ecuación, de hecho, bueno, pongamos aquí ecuación 2, para que esté un poquito más ordenado. Entonces, de esta primera ecuación vamos a despejar como ejemplo el L, porque quise. Puedo despejar el R
y el resultado después debería ser el mismo en principio. Pero en este caso, como digo, por simplicidad prefiero despejar el L. Más encima el L no tiene ningún cuadrado ni nada por el estilo, entonces se me hace un poquito más sencillo. Entonces aquí me quedaría 1000 dividido en pi por r cuadrado. Alguien podría decir, pero bueno, esto me causaría conflicto si el r es igual a 0. Pero tampoco no tiene mucho sentido que el r valga 0, porque estaríamos hablando de un radio 0. Y si el radio 0 significa que no tendríamos cilindro. Entonces, obviamente, esta cantidad acá es distinta de 0. Así que podemos dividir sin ningún problema. Y ahora esto lo vamos a reemplazar acá. Entonces, aquí obtenemos ahora una función palaria en términos del radio. Entonces va a ser 2pi r cuadrado más 2pi por r y lo que encontramos de L, que sería 1000 dividido en pi r cuadrado. Simplemente tomé esto y lo reemplacé. Entonces aquí puedo simplificar, creo, cosas. Aquí se me va ese pi con ese de aquí y se me va un r con un r acá. Entonces me quedaría que el área del círculo va a ser igual, o sea, el círculo, el área, o sea, la superficie del cilindro va a ser 2pi r cuadrado más 2 por 1000 dividido en r. Esta sería la expresión que tendríamos que utilizar. Entonces, esta va a ser la función a minimizar. Minimizar porque no están pidiendo mínimo. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer como ejercicio, ahí pues igual se lo voy a preguntar el lunes en clase si, a ver si lo hicieron o si no lo hicieron, es tomar esta cosa de acá y derivarla. Lo mismo que hicimos siempre. Entonces ahora lo que tienen que hacer ustedes sería justamente estudiar los puntos críticos y todo ese tipo de cosas. Entonces van a tener que derivar esta cosa en términos de R. Ahora, R es la variable, ya no es X como los otros ejercicios ahora, sino que es R. Entonces tienen que derivar justamente toda esta expresión de acá. Tienen que derivar 2pi r cuadrado más 2 por 1000 r. Derivan esas dos cosas de ahí. Y bueno, esto es súper sencillo, le va a dar un 2r por esta parte de acá. Y como esto está en el denominador, le va a quedar como menos 1 dividido en r cuadrado. Por todo este numerito de acá. Y ahí obtienen una función, la igualan a 0. De ahí obtienen una ecuación que tienen que despejar. Tienen que despejar un r de acuerdo a esto igual a 0. Y ahí encuentran los puntos críticos. Encuentran los puntos críticos, hacen la tablita y ven qué les da. Y si les cuesta después el ejercicio, me lo pueden decir el lunes y ahí después lo podemos hacer un poquito más en detalle. O me lo preguntan por el correo. Entonces, en principio eso. Derivan, encuentran puntos críticos, hacen la tablita o hacen la segunda derivada para poder analizar si se alcanza los mínimos o los máximos. En este caso, ustedes se tienen que concentrar en los mínimos, ya que están pidiendo minimizar el área de este cilindro de acá. Y eso. Entonces, tengo pensado hacer el lunes 2 ejercicios, que en este caso tienen que ver con, sería con el ejercicio 8 y el ejercicio 12. Estos dos ejercicios entraron en la PEP del semestre pasado. O sea, no en la PEP, en el control 2 del semestre pasado. Entonces, lo voy a hacer en detalle. Lo he enunciado igual, o sea, la pauta igual se encuentra en el drive por si acaso, de estos ejercicios, por si lo quieren ver después en detalle. Pero lo voy a hacer después en detalle en clase. Ahí lo voy a explicar un poquito. Y recomiendo que intenten hacerlo porque después en la prueba, como les dije antes, en la prueba optativa recuperativa, se suele preguntar de esto. Entonces, por si dan esa prueba, por si dan la por 2, en este caso, probablemente entre algo de este estilo, como cualquier ejercicio de lo que vimos en este video. Y eso, creo que me quedó un poco largo el video, pero voy a intentar editarlo un poquito para que quede un poquito más corto. Pero eso, nos estaríamos viendo el día lunes en clases de la USACH. Y que estén bien. Así que, chaito.